Os catadores xa están dende hoxe no parador de Cambados para escoller eses tres viños, os mellores albariños do ano 2018. Esta mañá arrincou a cata prima da 31ª edición da cata concurso Rías Baixas, con 59 candidatos. Pues es la cata que venimos desarrollando ya y que ya tiene muchas ediciones, somos veteranos en el tema, afortunadamente siempre nos participa un número importante de bodegas, no solo las que están presentes en los stands, sino más bodegas de la denominación. Este año en concreto son 59 bodegas, con 59 marcas que deben ser albariño del año 2018, o sea, un albariño monovarietal. O Consello Regulador encárgase da súa organización e supervisa tanto a recollida como todo o proceso de cata. Os viños puntúanse segundo a normativa da Organización Internacional do Viño. Las muestras las recogemos directamente nosotros, según sus solicitudes, levantando acta y precintando cada una de las partidas en las bodegas. Luego desarrollamos la cata en 2 sesiones. Al ser 59 muestras, pues hay una primera cata que le llamamos cata prima, donde se divide en 2 paneles. Catan aproximadamente pues 30 y 29 muestras cada uno de los paneles, y en esta circunstancia pues competirán por la cata final mañana entre 12 y 14 muestras según los resultados. Todo ante notario, todo con las circunstancias en las que veis, siempre con mucha seriedad, que es la que tratamos de transmitir, la fidelidad y la seriedad de este momento. Y bueno, mañana pues se dilucidará quiénes serán los 3 primeros, premios que se entregarán y se conocerán cuando el notario lo disponga el domingo en la cena, en la comida que se celebra todos los años aquí en el Pazo Torrado. 22 catadores son os encargados desta difícil decisión. Entre eles hai membros tanto do panel de cata interno do Consello Regulador como dun externo, escollido para a ocasión. Lo que buscamos siempre es compensar la mitad de nuestro panel de expertos, panel interno al cual ellos se presentan voluntariamente a participar en esta cata, y luego se trata de traer también catadores y prescriptores externos con buen conocimiento, acostumbrados también a la cata de vinos, y que también den, pues por ejemplo, pues de alguna manera ese gusto de los críticos y los periodistas y las mejores plumas de España en estos momentos y a veces del extranjero en cuanto a nuestros vinos, compensar pues doblemente esos gustos tanto de nuestro panel, que sigamos un poco más técnico, como quizá la percepción más del consumidor y de la calle en general. A súa misión é escoller os mellores albariños do ano 2018, é dicir, aqueles que se axusten máis ás características e tipicidades que se buscan nos viños desta variedade. Bueno, pues al final tiene que tener las virtudes que todos buscamos cuando abrimos una botella de albariño, ¿no? Que es esa frescura, esa tipicidad derivada de la propia variedad, esos aromas y sobre todo ese retrogusto tan largo y placentero que tienen nuestros vinos, condicionado por la climatología de cada año es un poquito diferente. Los perfiles son muy parecidos, estás hablando de la misma variedad, bodegas también muy cercanas, es una cata complicada realmente, y bueno, se trata de ensalzar al que pueda ser el mejor de cada año. Ano a ano a tarefa complícase para estes expertos. A denominación de orixe fai unha aposta decidida pola calidade, un camiño no que as adegas están totalmente implicadas. Son ellas las primeras interesadas en darle cada vez más fama a sus marcas, ¿no? En hacerlo mejor. Yo creo que se percibe en general, ¿no? Por los premios que estamos llevando en las diferentes catas, en catas internacionales, todas las bodegas están apostando. Ya no solo es la parte comercial, ¿no? Sino también el prurito personal de saber que estás elaborándolo bien. En eso están, yo creo que más que concienciados todos, y así están saliendo los frutos que salen.